Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. A nombre de la Academia Manager, les damos cordialmente la bienvenida a nuestro seminario de la Ley 21.420, en donde abordaremos el tema del IVA a las prestaciones de servicio. En esta ocasión, nos acompaña como relatora Teresita Sepúlveda, instructora senior de nuestra academia y contador auditor de profesión. Todo suyo. Bien. Bueno, vamos a darle entonces cordialmente la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en este seminario. Vamos a revisar primero la agenda que tenemos para nuestro seminario, que es el IVA en los servicios profesionales, de acuerdo a la ley 21.420. Y la agenda que vamos a revisar es el contexto de esta ley, por qué surge, qué la motivó, cuál es la nueva definición de servicio de acuerdo a la ley, cuáles son las exenciones, qué cambios trae para las sociedades profesionales, algunos ejemplos de servicios exentos que van a pasar a ser afectos y un caso de las licitaciones con el Estado. Vamos a abordar estas temáticas. Vamos entonces, como siempre, a partir con el contexto para que todos entendamos a qué se debe esta ley, por qué surgió, cuál es su objetivo. Bien. Como contexto, vamos a contarle que esta ley nace el 4 de febrero del 2022. Decimos nace, pero en realidad sabemos que es la fecha de publicación. Bien. Pero siempre tratando de llevarlo a un lenguaje más coloquial, un lenguaje que sea entendible para todos. ¿Ya? Esa es nuestra finalidad. Traspasarle el conocimiento en un lenguaje que todos entendamos, no en un lenguaje tan legal, ni de algunas cosas mucho más específicas. ¿Bien? ¿Cuál fue la finalidad de esta ley? Fue modificar, ya sea reduciendo o eliminando exenciones tributarias. Recordemos que las exenciones tributarias son aquellas que en el fondo alvían algunos servicios o algunas características en las cuales estaban exentos de impuestos. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es regularizar, ya sea para reducir o eliminar estas exenciones. ¿Ya? ¿Por qué lo hace? Con el fin de aumentar la recaudación fiscal permanente, ¿bien? Considerando la necesidad de financiar la pensión garantizada universal. Si ustedes muy bien recuerdan, una de las primeras políticas públicas que se publicó este año, que hubo incluso charla a nivel nacional del presidente, en el cual nos comentaba que se está trabajando en la pensión garantizada universal, que iba a venir en beneficio al 75% de la población de nuestros adultos mayores. Pero la pregunta de rigor es, ¿cómo financiamos esta política pública? Porque todas estas políticas públicas tienen que salir de alguna parte su forma de financiar. Para poder cumplir con esta política pública es que nace esta ley. ¿Bien? Entonces, esta ley modifica distintos cuerpos legales en materia tributaria, incluida la ley del IVA. Entonces, ahora puntualmente nosotros vamos a revisar que esta ley en sí viene a subsanar 11 exenciones tributarias. ¿Bien? Hay una que está separada, por eso digo que son 10, son 11. ¿Bien? La primera es que modifica el otorgamiento de las patentes a las mineras. Viene la eliminación del crédito de las compras de activos fijos, con una pequeña letra chica ahí. La tributación a aquellos excedentes de libre disposición. Aumenta la tasa sobre el impuesto territorial. Crea una tasa sobre los bienes de lujo. Elimina las exenciones tributarias a los contratos de leasing. La tasa de impuesto único a las ganancias de capitales también tiene una modificación. Se reduce transitoriamente los créditos especiales a las empresas constructoras. Se eliminan los beneficios tributarios a la tercera vivienda. Se modifica entonces el IVA a las prestaciones de servicio y los seguros de vida también tienen una pequeña modificación con respecto al impuesto a la herencia. Si ustedes se fijan, son varios cambios los que vienen. Nosotros en particular, en esta charla, en este seminario, vamos a tratar el punto número 10, que es el IVA a las prestaciones de servicio. Es importante destacar que si bien esta ley, como yo les comentaba, fue promulgada el 4 de febrero, casi todas sus implicancias empiezan a regir el 1 de enero del 2023. Y esa es la importancia en el fondo de contarles en esta charla cuáles son las implicancias, un poco aterrizar un poco los cambios, ¿ya? Porque nosotros sabemos que cada vez que aparece una ley nueva, como son leyes que se crean en la marcha, muchas veces hay cosas que hay que aterrizar, hay que llevarla al lenguaje común. Entonces, para esto mismo, es que el Servicio de Impuestos Internos ha estado trabajando durante todo este año para poder hacer estas adaptaciones. Entonces, nosotros vamos a revisar qué es lo que ha surgido de todo este trabajo. ¿Bien? Importante destacar que esta es una ley que, como ustedes bien saben, empieza a regir el 1 de enero, pero que está con constante cambio. Ustedes, para que tengan de referencia, el Servicio de Impuesto Interno ayer emitió una nueva resolución. ¿Ya? Entonces, en ese nivel estamos todos los días con cambios permanentes. Así que los invitamos siempre a estar ahí atentos a nuestras publicaciones, a nuestras charlas, para que estén siempre al día. ¿Bien? Entonces, dado este contexto, vamos a entrar en materia.
¿qué es lo que pasa con el IVA en los servicios profesionales? Bien, vamos a trabajar en ello. Vamos a partir con el hecho grabado de los servicios actuales. Cuando me refiero a los servicios actuales, me refiero a lo que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Bien? O sea, por lo tanto, aún está vigente. ¿Qué entendemos por servicio? En la acción o prestación en favor de otra persona, se percibe una remuneración, el servicio es prestado en territorio nacional, existe un prestador de servicio. Y lo más importante, de acuerdo a la descripción actual, son actividades del número 3 y número 4 del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta. Este punto en particular lo dejé al último de adrede porque es el gran cambio que trae la Ley 21.420 a este hecho. Viene a cambiar un poco el concepto de cuál va a ser el concepto de servicio gravado. Por eso lo titulamos Nueva definición de servicio. ¿Bien? Entonces nosotros actualmente vamos a conservar el resto de cosas. Van a ser una percepción, se va a percibir remuneración, va a ser una prestación en favor de otra persona, va a ser en territorio nacional, va a existir un prestador de servicio. Pero vamos a sacar esta como letra chica que existía, que eran solo de actividades del número 3 o número 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Bien? Como cultura general, cuando ustedes lean ahí L y R, Ley de Impuesto a la Renta, si no van a encontrarse con la Impuesto al Valor, Ley de Impuesto al Valor y Venta y Servicios, el LIVS. ¿Ya? Son dos glosarios en el fondo que se van a encontrar dentro de la presentación, pero igual yo se los voy a ir explicando. Bien, entonces, con este hecho actual de cuál es el hecho grabado, recuerden que nosotros hablamos de hecho grabado. El concepto de hecho grabado es un concepto muy legal. En el fondo es qué se entiende legalmente por servicio. ¿Ya? Ese es un hecho grabado. Y recordemos que hecho grabado es aquel que está propenso a impuestos. ¿Bien? Por eso se llama hecho grabado, porque en el fondo está grabado de impuestos. ¿Bien? Vamos a tratar de aterrizar esto a los lenguajes más comunes, cosa que todos podamos entender estos cambios. Bien, entonces, este es el servicio, este es el actual definición de servicio. La ley del IVA, aquí vamos a volver un poco al artículo 20, ¿ya? La ley del IVA clasifica las prestaciones de servicio en distintos grupos. ¿Ya? O sea, la ley del IVA dice que existen servicios que son del comercio, que existen servicios que son de la industria, que son servicios profesionales. ¿Ya? Entonces, lo que pasaba con la ley del IVA es que muchos de estos servicios, la mayoría, eran exentos. ¿Ya? Entonces, los dejaban la mayoría exentos. ¿Ya? Ustedes comúnmente iban a escuchar que, no, si es servicio, es exento. Era como el concepto general. Todos sabíamos que si algo era servicio, era prácticamente exento de IVA. ¿Bien? Siempre hablando del concepto IVA. ¿Bien? La modificación de la ley 21.420 elimina esta clasificación y establece que todos los servicios se encontrarán afectos a IVA a contar del 1 de enero del 2023, sin importar si son prestados por una persona o una empresa. Entonces, el primer gran cambio que nos trae esta ley es decir, ojo, de ahora en adelante, todos los servicios van a estar afectos a IVA. Entonces, cambiamos el concepto de que todos eran en su mayoría exentos y pasamos a estar que en su mayoría van a ser afectos. Entonces, aquí vienen uno de los grandes cambios que vienen. Si ustedes se fijan, de hecho ahí mismo en la ley dice que viene esta modificación que en el fondo por regla general todo va a ser afecto. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que la ley del IVA y otros textos legales, ya otros textos como la ley de la renta, el Código Tributario, el Código Civil, establecen una serie de exenciones que esta ley respeta. ¿Ya? Entonces, por eso nos vamos a encontrar con el caso de que, si bien es cierto, como el gran macro, ¿cierto? Vamos a entender como el concepto general, van a ser todos los servicios son afectos. Existe una pequeña letra chica con exenciones. ¿Bien? Entonces, para que tengamos ese concepto claro. Bien. Entonces, vamos ahora. Aquí, visualmente yo les puse 2 párrafos para que nosotros veamos cómo cambia el artículo número 2 de la ley del impuesto a la venta y servicio, donde hace el pequeño cambio. Bien, si ustedes se fijan, dice, lo que está vigente hasta el 31 del 12. Se entenderá por servicio la acción o prestación de una persona que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en el número 3 y número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? O sea, en el fondo eran los temas de todas estas prestaciones que eran industriales, del comercio. ¿Qué es lo que va a empezar a regir en este mismo artículo número 2?
pero que hace el cambio con la ley 21.420, que solo vamos a llegar hasta la parte de remuneración. Entonces, por servicio se entenderá la acción a prestar a prestación que una persona realiza a otra, por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no va a tener esta separación de aquellas actividades que eran del mundo más comercial y no eran del mundo de servicio. Por eso es que nosotros tenemos que, el concepto macro que yo les decía era, por regla general, todos los servicios van a ser afectos a IVA. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo analizan, este es un cambio muy importante, es un cambio de gran impacto, porque muchas empresas de servicio estaban acostumbradas a tener, por ejemplo, la facturación exenta. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero? Esa factura ya no es exenta, pasa a ser afecta. Entonces, todos esos tipos de cambios, esos tipos de conversiones, tenemos que tener las precauciones de tomarlas y revisar en cada uno de nuestros detalles cómo nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Bien? Por eso estamos siendo previsores, estamos con un mes de anticipación, viendo todos estos temas para que podamos prepararnos de cara al 2023. ¿Bien? Exenciones. Como yo les decía, siempre tenemos una letra chica, las exenciones vamos a revisar. ¿Qué se mantiene? Se mantiene vigente y sin cambio todas las disposiciones de los artículos 12 y 13 de la ley del IVA, entre ellas, cuáles son los servicios clasificados como exportaciones. O sea, las exportaciones siguen estando exentas. Esas siguen estando exentas, siguen con sus franquicias propiamente tal y no hay ningún problema. Bien, luego estarán exentos de impuestos las siguientes remuneraciones y servicios. Los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la ley de impuesto a la renta. Vamos a mirar rápidamente de qué se tratan estos dos artículos. El artículo 42 de la ley de la renta nos habla de aquellas remuneraciones u honorarios que reciben las personas naturales por los servicios prestados, profesionales. ¿Bien? Entonces, ahí un poco hacemos el hincapié al IVA en los servicios profesionales. ¿Qué implicancias tiene? ¿Ya? Y el artículo 48 de la ley nos habla de lo que son las remuneraciones de los accionistas, ciertos directores de la empresa. Entonces, ojo con esas dos características, porque vamos a ver más adelante que en el caso de las empresas de servicios profesionales tiene una gran implicancia porque tienen algunas exenciones especiales. Bien. Adicionalmente, la ley del IVA considera a su vez que hay ciertos servicios que, a pesar de quedar grabados con IVA, podrán aplicar la exención ante este es el caso de servicios educacionales, servicios de transporte de personas, arriendo de inmuebles sin amoblar, entre otros. En el otro lo vamos a ver a continuación porque es un caso muy especial que lo vamos a revisar en detalle. Entonces, si ustedes se fijan, hay ciertos servicios que han sido exentos, son exentos hasta el 31 de diciembre y van a seguir siendo exentos, como es el caso de los servicios educacionales, el transporte de personas, el arriendo de los inmuebles sin amoblar. Suena un poco redundante esa palabra, pero es muy importante, ¿ya? O sea, siempre ha sido exento cuando yo arriendo un inmueble que no tiene muebles. ¿Ya? Si yo lo arriendo amoblado, paga IVA. Y siempre ha pagado IVA. Eso no ha cambiado. ¿Ya? Eso se mantiene. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Por eso les digo que si bien es cierto, esta ley trae cambios, hay muchas cosas que mantiene. Y hemos heredado de la antigüedad, de las antiguas leyes. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar entonces de una nueva exención que se creó, que son los servicios de prestaciones y procedimientos de salud ambulatorias, que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamiento médico. Ya. Aquí vamos a ir depurando un poco esto. Se agregan estas exenciones de los servicios, prestaciones o procedimientos de salud ambulatoria. Ya. Lo primero que nos vamos a fijar, cuando hablamos de servicio ambulatorio, tiene directa relación a todos aquellos servicios que yo voy a ir, por ejemplo, a una clínica, a una consulta médica, y voy a recibir. ¿Cuál es la característica? Que sea ambulatorio. Yo no me puedo ni alojar en la clínica, no puedo recibir alimentación o no puedo recibir un tratamiento médico específico. ¿Ya? Con respecto al tratamiento médico específico, vamos a tener una exención. Si los suministros que nosotros vamos a recibir en ese servicio, los insumos y los medicamentos, están considerados dentro del precio de la prestación, se considera que es servicio. Pero si a mí me cobran los insumos de arsenalero, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la vacuna o todo ese tipo de cosas, automáticamente todos esos conceptos pasan a estar grabados de IVA. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, aquí vamos a hacer un doble clic y vamos a analizar un poco el concepto de sin alojamiento o alimentación. O sea, claramente estamos apuntando a que todas aquellas clínicas que las cuales nos cobran por día de cama, ¿cierto? Que estamos
uso con el fondo de como que fuera un hotel, pasan a estar grabados de IVA. ¿Ya? Esos son los principales cambios. ¿Ya? Y dentro de esto mismo, cuando hablamos de estas exenciones, la ley es muy clara. La ley dice que van a quedar exentas todas aquellas prestaciones que están registradas en el Fondo Nacional de Salud. O sea, aquellas prestaciones que tienen código FONASA. Si la prestación tiene código FONASA y es ambulatoria, perfecto, clasifica para seguir siendo exenta. Si no, pasa automáticamente a ser afecta. Bien. Vamos a hacer un doble clic también porque la ley, la verdad que también con respecto a todo este tema de los servicios ambulatorios, la verdad es que el servicio ha tenido bastante trabajo en todo lo que es la interpretación. Uno de los principales es que la ley establece que los servicios de laboratorio sí o sí están grabados con IVA. No quedan dentro de la exención de servicio ambulatorio. Entonces ahí tenemos que entrar a definir muchas cosas. Por ejemplo, el servicio está analizando cada uno de los códigos. Por ejemplo, ¿qué pasó con las quiropraxias? ¿Se consideran salud o no se consideran salud? Por ejemplo, uno de los temas más contingentes, que es un contingente de noticias de la última semana, el Colegio de Veterinarios de Chile presentó una apelación ante el Servicio de Impuesto Interno porque los servicios de veterinaria no son considerados de salud ambulatoria. Entonces, también pasan a estar grabados de impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los servicios profesionales de salud y revisar muy bien con el Servicio de Impuesto Interno, caso a caso, cuándo va a aplicar y cuándo no. ¿Ya? Ahí les doy 2 ejemplos rápidamente de temas que se han debatido en las comisiones del servicio y son temas de contingencia y como yo les digo, siempre que tenemos una ley nueva que va a entrar en vigencia, tenemos que estar muy atentos a todas las disposiciones que nos va a entregar el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Porque ustedes saben que la ley se crea, pero posteriormente el servicio es la que la aterriza. ¿Ya? Entonces, atento con ese tipo de cosas en los servicios profesionales. Bien, vamos a tratar ahora otro tema, las sociedades profesionales. Cuando hablamos de sociedades profesionales, vamos a ver que tienen una serie de requisitos. ¿Ya? Lo primero, sociedad de persona. Cuando hablamos de sociedades de profesionales, tienen que ser profesionales. Ojo, la ley habla de profesionales con título. No quiere decir que sea título universitario. ¿Ya? Puede ser un título de un servicio, de un centro técnico, no hay ningún problema. Lo importante es que existe un título que avale la profesión. ¿Bien? Tiene que ser, como les comentaba, sociedad de personas. Y la ley aquí automáticamente nos dice, y la sociedad de personas tiene que tener la característica de ser entre 2 y 50 socios. Por lo tanto, automáticamente nos deja segmentado a un tipo de sociedad, la de responsabilidad limitada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para cumplir con el mínimo 2, no puede ser un empresario individual ni un empresario individual de responsabilidad limitada, que tienen un socio. No puede ser una sociedad anónima porque van a tener más de 50 socios y no va a haber un carácter civil. Cuando nos referimos a un carácter civil, nos referimos a que existe cierta conexión, cierto nexo, nos conocemos. ¿Ya? Entonces, de carácter civil tiene que ser nuestra sociedad profesional. Luego tenemos que las prestaciones son exclusivas de servicios o asesorías profesionales. O sea, es una empresa y como se crea para prestar servicios profesionales. Contabilidad, abogado, ¿ya? Distintas profesiones, arquitectos, ¿ya? Ingeniería, pero en el fondo son prestaciones profesionales. En donde aquí la palabra clave es, cuando hablamos de prestación exclusiva de servicio, nos referimos a que hay en términos muy prácticos, la clave es que el desgaste es un desgaste intelectual, no es un desgaste físico. Así en términos súper coloquiales y súper, para como explicarlo en palabras súper sencillas. En el fondo es, yo ocupo, por ejemplo, mi mente, el conocimiento que tengo por mi profesión, y lo pongo a disposición de la sociedad. ¿Ya? Otra cosa importantísima, son prestados por los socios, asociados o colaboradores. O sea, yo como socio de una empresa de sociedad profesional tengo que prestar mi profesión a la empresa. ¿Ya? Tengo que desarrollar mi actividad profesional dentro de la empresa. ¿Ya? Por lo mismo, todos los socios deben ejercer su profesión para la sociedad. Y aquí automáticamente salta algo. Ojo, todos los socios deben ejercer su profesión, todos deben participar. Por lo tanto, no pueden existir los socios capitalistas. No puede existir un socio que pone el nombre, pone el capital y no hace nada en la empresa. No. Tiene que participar en las operaciones de la empresa. ¿Ya? Entonces ahí es muy importante ese tipo de concepto.
¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en las sociedades de profesionales? Porque las sociedades de profesionales son la gran exención de la ley. Entonces, por eso es que el ente fiscalizador está regulando tan bien este tipo de sociedades, ¿ya? Porque en el fondo van a tener esta posibilidad de tener esta exención al impuesto. Bien. Otra cosa muy importante. Los profesionales, las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Es decir, tienen que tener relación. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a poner un estudio de abogado, todos pueden tener la carrera de derecho. Un estudio contable, que sean contadores. ¿Ya? Pueden haber a lo mejor contador y contador auditores, perfecto, son afines. ¿Ya? A lo mejor no son idénticos, pero son afines, son similares. ¿Ya? Lo mismo puede pasar. Puede, por ejemplo, estar un abogado con un auditor, ¿cierto? Con un contador auditor y trabajar de manera correlacionada, por ejemplo, en temas de renta o de tributación. Son perfectamente carreras afines. Pero lo que busca es que exista cierta afinidad en la sociedad. ¿Bien? Bien, vamos a trabajar entonces ahora en ejemplos súper prácticos de cuáles son aquellos servicios profesionales que van a pasar a estar afectos al 1 de enero del 2023. Y acá vamos a trabajar con algunos ejemplos súper claros, que son los servicios de consultoría. ¿Ya? Cuando hablamos del concepto de consultoría, es muy amplio el concepto de consultoría. Pueden ser consultoría de ingeniería, pueden ser consultoría de contabilidad, pueden ser consultorías legales, entre otros. ¿Ya? El caso más claro, Manager, por ejemplo, también presta consultoría para la implementación de nuestro sistema. También nos vamos a ver afectados por este cambio. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta factura, ¿cierto? Comúnmente nosotros emitíamos una factura exenta. Ahora pasa a ser afecta. ¿Ya? Los servicios de cobranza, ¿cierto? Cuando están llamando, nos llaman para las cobranzas, nos cobran las famosas costas, también pasan a estar grabadas. Los servicios de administración y dirección, los servicios de diseño, el desarrollo del software, ¿cierto? Los servicios audiovisuales. Hoy en día, con cómo está la tecnología, tenemos muchos servicios audiovisuales. También pasan a estar grabados. Los domicilios virtuales, entre otros servicios. Por eso yo les decía al principio, la gran regla es que, por concepto general, todos los servicios pasan a estar grabados, salvo excepciones. Dejémoslo así como para que quede más claro. ¿Ya? Entonces aquí viene a surgir un concepto. Si ustedes recuerdan, recién estábamos hablando de las sociedades de personas. ¿Qué características tienen las sociedades de personas? Las sociedades de personas son empresas, ¿cierto?, que están creadas en segunda categoría. Y como están en segunda categoría, pueden seguir emitiendo boletas de honorario. Como también podrían pasarse a primera categoría, pero como es una empresa de servicios profesionales, va a quedar exenta por la exención de la ley. ¿Ya? Pero por regla general, todo el resto de los servicios, como estos que estamos viendo aquí en pantalla, pasan a estar afectos. Es decir, todas aquellas facturas que yo hasta el 31 de diciembre voy a emitir exentas, a partir del 1 de enero, van a estar afectas a IVA. Eso tiene una directa implicancia en nuestra gestión. ¿Qué va a pasar con ese IVA? ¿Se lo vamos a traspasar a nuestro cliente final? ¿Lo vamos a consumir como costo? ¿Qué va a pasar? Es una tarea no menor, tenemos que analizarla a nivel contable, a nivel financiero, a nivel legal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Si ustedes también se fijan, cuando yo les comentaba, hablábamos de que las sociedades de personas tenían que ser limitadas, ¿cierto? Porque nos decía que tenían que ser mínimo 2, máximo 50. Hay un tipo de sociedad muy común en los últimos años, que es la sociedad por acción, más conocida como las SPA o las SPA. ¿Ya? Este tipo de sociedades no cumple esa característica para las sociedades de personas. Entonces, aquellas empresas que efectivamente están creadas como sociedad SPA, pero prestan servicios y quieren acogerse a esta exención, van a tener que hacer un cambio en su estatuto. Van a tener que cambiar su modelo de pasar de una SPA a una limitada. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo les decía antes, va a haber una gran exención, pero por lo mismo está muy controlada y muy especificada cómo tiene que hacerse, qué está permitido, qué no. ¿Ya? Ustedes saben que hay un dicho muy común que se dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, en ese sentido, el ente regulador está tratando de minimizar al máximo
estas evasiones a la ley tributaria. Bien. Bien, entonces aquí tenemos entonces los servicios prestados que pasan a estar afectos. Si ustedes se fijan, son muchos. O sea, nosotros siempre habíamos sabido de los servicios de cobranza, los servicios de consultoría que eran exentos. Ahora van a pasar a estar afectos. ¿Bien? Si es el caso de ustedes, pongan atención, porque, por ejemplo, tienen que hacer algo tan simple como solicitar folios de factura afecta. Si actualmente solo emiten factura exenta, van a tener que ver todo el tema de proporcionalidad del IVA. Entonces, no es un impacto menor, ¿ya? Analicen la situación, prepárense. Por eso les digo que este es un cambio que se tiene que tomar a nivel gerencial, a nivel de la organización, para ver cuál es la implicancia de esta ley en mi realidad. Bien. Vamos a ver entonces una exención adicional, que es el caso de las licitaciones del Estado. ¿Qué ocurre? Las modificaciones de esta ley no se aplicarán respecto a los servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas. Cuando hablamos de compras públicas nos referimos, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el portal de Chile Proveedores, de Chile Compra, y tenemos las licitaciones con el Estado, ¿cierto? Y nos ganamos un proyecto por esta licitación. Ya, si estas licitaciones nosotros las ganamos con anterioridad al 1 de enero del 2023, están exentas de impuestos. Si son con posterioridad, van a estar grabadas de impuestos. O sea, el 31 de diciembre, al cambio de año, literalmente vamos a hacer un cambio de switch, ¿ya? Entonces, ojo con eso, sobre todo los que trabajan con licitaciones del Estado. Entonces, ustedes se fijan, esta va a ser una transición. Obviamente, hay licitaciones del Estado que son 1, 2, 3, 4, hasta 5 años. Entonces, eso se mantiene, ¿ya? Así que, ojo también con ese detalle, con ese pequeño, gran cambio que viene ahí. ¿Bien? Entonces aquí tenemos esta otra gran exención que es el caso de las licitaciones del Estado. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, a grandes rasgos, cuando uno lee la ley es bien específica y habla mucho. Una de las grandes características que tienen las leyes es que nos van llevando de un marco legal a otro, ¿ya? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer con estas charlas es aterrizarle estas leyes y explicárselas con sus palabras, que ustedes nos entiendan, ¿ya? Desde el punto de vista más usuario, más desde el punto de vista comercial, ¿cierto? Que todos sepamos a qué se refiere este cambio. Porque comúnmente cuando lamentablemente nosotros somos como sociedad chilena, somos muy reactivos. O sea, es una ley que va a empezar a regir el 1 de enero. Imagínense que ayer el Servicio de Impuesto Interno estaba metiendo resoluciones. O sea, faltando un mes, cuando esto debiera ser con mayor antelación y tener todo más claro, ¿ya? Pero lamentablemente, como les digo, por un tema de idiosincrasia, trabajamos más acotados los tiempos, ¿ya? Así que los invitamos cordialmente a que revisen la documentación, vean cuál es la implicancia en cada uno de sus empresas, si tiene implicancia, de qué índole, tributaria, legal, financiera, ¿ya? Para ver cómo les va a afectar, ¿bien? En el fondo, para poder darles un valor agregado, que ustedes también puedan saber en qué se está trabajando. Bien, así que si hay alguna duda o consulta que podamos hacer a viva voz para dar la respuesta, ahí igual Gislaine estuvo contestando a las preguntas. De todas formas, independiente que a lo mejor en este momento no les surja una duda, si el día de mañana les surge una duda, no tengan ningún problema en mandarnos la consulta. Todos tienen mi correo electrónico, les llegó con la invitación a la charla, me pueden escribir. Si no sé la respuesta, contactaré a mi cuerpo asesor y vamos a darle una respuesta para que ustedes puedan salir de esa duda. ¿Bien? Ahí Daily nos pregunta: la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería. Es una muy buena pregunta. Vamos a revisarlo con nuestro equipo asesor para ver qué pasa en ese caso, Daily. ¿Ya? Así que vamos a revisar ese caso. Bien, ¿alguna pregunta que tengamos ahí para...? Un tema que tenemos que destacar es que si la empresa, por estas asesorías, por estas prestaciones, quiere seguir emitiendo factura, tienen que sí o sí ser afectas. Exacto. Si quieren emitirlas de forma exenta, tiene que ser a través de una boleta de honorarios. ¿Ya? Ojo con eso, porque el servicio ha sido súper estricto en ese mandato. Sí. Es más, de hecho, el Servicio de Impuesto Interno próximamente, este es un adelanto, va a lanzar un portal especial para los prestadores de servicio. Ya lo va a separar de la página principal. Así que ojo con ese tipo de cosas y cambios que se nos vienen. Víctor nos pregunta si una SPA se puede transformar en limitada. Sí.
De hecho, esa es la recomendación que está entregando el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Sí, de hecho. Y las que presten servicios a organismos públicos. Ya, ahí es súper importante, Margarita, puntualizar que si esos servicios están por contrato o ya sea una licitación, o sea, en el fondo hay un documento que lo respalde, van a seguir tal cual. No sufren cambio. Esa es una de las excepciones específicas que tiene la ley. Sí, de hecho es la que está en pantalla. Ya, aquí hay una pregunta muy interesante que Paola nos dejó. ¿Solo sociedades limitadas? ¿No entran las SPA? Ya, nos vamos a explicar. Yo les dije que las SPA no entraban, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la definición de una empresa sociedad por acción, una SPA, una SPA, ¿qué es lo que se entiende? Que es una empresa de capital. Y recuerden que uno de los requisitos para tener esta exención era que eran empresas de servicios profesionales y no de capital. Ya, esa es la característica del por qué no va a quedar dentro de esta exención las SPA. ¿Bien? Ya, Roberto nos pregunta, dice, siempre hemos sido exentos, pero ahora seremos exentos y afectos a partir del 1 de enero. Para subir folios afectos a manager, hay que realizar una operación especial. Lo que tienen que hacer en el fondo es hacer el timbraje electrónico en la página del Servicio de Impuesto Interno y posteriormente cargarlos al ERP. Depende si es Manager Time ERP o Manager más ERP. Existen tanto los dos tutoriales en el fondo que les explica cómo cargar estos folios. De todas formas, al finalizar la charla podemos compartirlo con ustedes. Después Cristina nos pregunta, ¿el Estado va a realizar todo con IVA? Aquí está la letra chica. A partir del 1 de enero del 2023, sí. Todo lo que el Estado haya firmado con anterioridad, no. Después tenemos otra por acá que dice, ¿qué pasa en el caso de las sociedades profesionales que tienen los socios, pero uno sale de la sociedad, mantiene la categoría o es obligatorio? Si uno de los socios se sale, la empresa muere. Lo mismo que si uno de los socios fallece, la empresa desaparece. Ojo con eso. Roberto nos pregunta, pero ¿en qué beneficia cambiarse a una limitada? ¿Qué estaríamos evitando? El pago del IVA. Exacto. ¿Una empresa de capacitación no operada por los socios directamente darán afectas? Sí. Después tenemos otra. Servicios de gerenciamiento exclusivos entre sociedades filiales que darán afecta. Hay una exención específica que habla, de hecho hay una resolución de impuesto interno que habla de qué es lo que pasa con el gasto interempresa. ¿Ya? Eduardo, te vamos a compartir esa resolución. Después Constanza nos pregunta, pero si las empresas no fueron creadas en empresas en un día, ¿se tendrá que revisar por abogado y notario? Efectivamente, Constanza. Ahora, ojo, Constanza, un poco lo que lo comentábamos del todo el tema que el servicio está próximo a lanzar este portal de prestadores de servicio específicamente para venir a subsanar este problema, porque como ellos mismos, en toda la documentación, en las mismas charlas que ellos nos dan, están motivando a este traspaso, tienen que entregar alguna herramienta para que nosotros podamos subsanar este inconveniente, ¿ya? Así que estén muy, muy atentos a todos estos cambios. Después Claudio nos pregunta, tengo una empresa de prestación de servicios psicológicos y psiquiátricos limitada. ¿Queda afecta esta empresa o no? Hay que revisar si tus prestaciones se encuentran registradas y tienen código FONASA. Si tienen código FONASA, van a quedar exentas. Dice, una clínica dental no operada por sus socios, ¿queda afecta? Sí. Dice, la capacitación sigue siendo exenta. Entra en el rubro de educación, ¿cierto? Depende de la capacitación. Hay que tener cuidado ahí, porque de hecho la ley establece que si esa capacitación es impartida por una empresa que tributa en primera categoría, es afecto. Si es impartido por una sociedad de profesionales, queda dentro de lo que es educación. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí de quién lo imparte. Tendremos todas las preguntas en la sección preguntas. Vamos a ir al chat a ver si hay alguna otra por acá.
Sí, Paola nos dice, perdón, me perdí. ¿Cómo cambiarse a una limitada evita el pago de IVA? Ya. Estamos siempre hablando de que es una sociedad de profesionales. Ojo, no es cualquier empresa de capital. Recuerden siempre eso, sociedades profesionales, ¿ya? ¿Qué pasa? Podemos haber creado una sociedad profesional y cuando la creamos, hicimos la constitución, la creamos como una empresa de capital, es decir, una SPA. Entonces, por el solo hecho de estar constituida como una SPA, como una SA, automáticamente a partir del 1 de enero pasaría a estar afecta a IVA. Al hecho de cambiarse a limitada, es una de las cláusulas que nos estipula la norma para quedar dentro de las sociedades de profesionales. Y es por ese motivo que podría evitar el pago del IVA. ¿Ya? Esa es la explicación, Paola. ¿Ya? Pero recuerden siempre, solo empresas de servicios profesionales, ¿ya? No empresas de capital. En el fondo el fisco busca todo lo que sea empresa de capital va a pagar sí o sí. Sí. Después Alejandra nos pregunta, tengo boletas de honorario, ¿cómo asesorías arquitectura y construcción? Todo lo que es asesoría se puede boletear. El concepto de emitir la boleta de honorarios inmediatamente la deja exenta de IVA. Si yo facturo, aunque sea una asesoría, va a ser afecta a IVA. Exacto. Después nos dice, ¿qué pasará con los contratos de empresas privadas? ¿Serán los mandantes los que deberán cubrir el IVA? Ahí va a depender de cómo esté el contrato. ¿Ya? Porque va a tener que haber un cambio en el contrato. Ahora, vamos a aprovechar de redondear un poco la idea que nos preguntaban de las boletas de honorario. Ojo, todos aquellos que por servicios profesionales emitimos boletas de honorario, seguimos tal cual. ¿Sí? Para nosotros no hay cambio. Ya sea, por ejemplo, doy el ejemplo súper personal de yo soy contador auditor, presto mis asesorías como contador y emito mis boletas de honorario. Esas boletas de honorario yo las sigo manteniendo, porque yo sigo tributando en mi segunda categoría. Yo no tengo cambio, ¿ok? Así que ojo con eso también. Daylin nos pregunta también, ¿el régimen tributario cambiaría? Depende. En las sociedades profesionales tienen que decidir si van a tributar en primera o en segunda categoría. Si tributan en primera categoría, van a quedar afectas. Si tributan en segunda categoría, van a quedar exentas. Exacto. Fernando nos dice, por favor, ¿se podría profundizar en el tema de transformar de SPA a limitada? A ver, en el fondo, para el Servicio de Impuestos Internos, para el fisco, las SPA se consideran empresas de capital. Y en la exención está para las empresas de personas profesionales. A raíz de esto y que muchas empresas van a tener la necesidad de hacer esta transformación, es que el Servicio de Impuestos Internos está trabajando en un nuevo portal que esperamos que sea lanzado a la brevedad. Veamos, tenemos más preguntitas por acá. Dice, un colegio SPA no reconocido por el Estado, colegio virtual, sigue facturando exento a partir del 1 de enero del 2023. El rubro educación es exento y eso no cambia. Diego nos pregunta, tengo una sociedad de servicios y cumplo con los que indica la ley de emitir facturas exentas, pero además tengo giro inmobiliaria. ¿Debo eliminar este giro? Sí. Y se debe cambiar, ya no se pueden emitir facturas exentas, tienen que ser boletas. Jaime nos pregunta, si me presenté a una licitación en noviembre y el resultado lo sabremos en febrero, ¿qué pasa en este caso? Ya, en este caso, puntualmente debería mandar la fecha de noviembre. Por lo tanto, debieran quedar exentos. Pero es un caso como para analizar y preguntar al ente regulador, al Servicio de Impuesto Interno, qué va a pasar en ese caso, porque lamentablemente estamos muy al filo. Exactamente. Dice, ¿cómo se puede probar en una empresa de capacitación si los socios aportan o no en los servicios de la empresa? Con los registros de los cursos. Tienen que tener un registro de quién hizo cada uno de los cursos, cuándo, a qué hora. Cristina nos dice, cuando te ganas la licitación es válida cuando firmas el contrato. Entonces va a quedar afecta. Va a quedar afecta si se firma el contrato en febrero.
Veamos qué más tenemos por acá. A ver, Claudio nos dice, en el caso de mi empresa de consultas psicológicas, solo algunas atenciones son con código FONASA. Por ende, debo facturar o hacer boletas exentas. Solo por esas consultas tienen que ser boletas exentas. Todo lo que no está con código tienen que ser facturas afectas. Y ojo ahí que vamos a tener el tema de la proporcionalidad del IVA. Dice, Michael nos pregunta, tenemos una empresa que vende paquetes de viaje. Ellos compran los pasajes que son exentos. ¿Cómo lo hacen en este caso con el cliente al momento del cobro? ¿Pero ustedes venden el servicio de transporte o ustedes tienen lo que es la comisión, la cobranza? Porque transporte está exento, pero cobranza está afecto. Exacto. De hecho, ese es uno de los ejemplos claritos que dio el Servicio de Impuesto Interno de qué caía dentro de los afectos. Mira, si quieres repasamos en la siguiente slide los ejemplos específicos de casos de servicios que estaban exentos y que pasan a ser afectos a partir del 1 de enero del 2023. ¿Ya? Esto los estableció el Servicio de Impuesto Interno como una pequeña guía. Entonces, el primer servicio que tenemos que pasa a ser afectos son los servicios de consultoría realizados por empresas. Por empresas se entiende a empresas comerciales, ¿ya? No sociedades de profesionales. Servicios de cobranza, mismo caso. Servicios de administración y dirección. Servicios de diseño. Servicios de desarrollo de software. Servicios audiovisuales y servicios de domicilio virtual, entre otros. ¿Ya? Estos son como los casos más, los ejemplos más claros de servicios que pasan a estar afectos. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Paola nos dice, entonces, por ejemplo, mi contador, que es asesor externo, está dentro de las exenciones. O la decisión es de la persona porque es una persona natural, no empresa de servicio. A ver, Paola, en el caso puntual de tu contador, él efectivamente tributa en segunda categoría porque él emite boletas de honorarios. Y por lo tanto, él está afecto a otro impuesto, que es el impuesto de la retención de los honorarios. Entonces queda fuera de este cambio, ¿ya? Recordemos también que las personas individuales tenían que seguir con su régimen tal cual. Sí. Cristian nos pregunta, dice, hoy existen servicios exentos y afectos, ¿correcto? Algunas sociedades limitadas tienen servicios exentos y afectos. ¿Pasan todos los servicios como afectos? Si los facturan, sí. Para acogerse a las exenciones, tienen que emitir boleta. De honorarios. Dice, en el caso de una empresa tenga giro de psicólogos y sea SA, ¿pasa lo mismo que en la pregunta anterior? Sí, tiene que estar limitada y revisar los códigos en FONASA. En ese caso, como es de salud, no necesita ser limitada. Puede seguir siendo SA, pero lo importante ahí, porque esa es otra exención. Recordemos que una exención era las sociedades profesionales y hay otra que es de la salud. Ahí lo mandante son los códigos FONASA. ¿Ya? Así que ojo con eso. Porque si no, la ley obligaría a todas las clínicas a cambiar su estructura societaria. Y no es la idea, ¿ya? Patricio nos dice, ¿pero esas boletas de honorario pagan la retención? Sí. Correcto. Eso no cambia. Eso sigue tal cual. David nos dice, ¿y si los profesionales tienen experiencia empírica, no tienen certificados, cómo pueden acreditar su profesión? El servicio en eso ha sido como bien estricto. Tiene que haber un título, ya sea de universidad, ya sea de colegio, ya sea de instituto profesional, centro de formación. Pero tiene que haber un título. Sí. Tenemos más preguntas por acá. No hay más preguntas. Bueno, como les decía Teresita, si tienen algún caso puntual, específico, que necesitan nuestra asesoría en el fondo para poder ver cómo abordarlo, escríbanos un correo electrónico. En caso de que veamos que se necesita un mayor análisis, consultamos con el Servicio de Impuesto Interno, con unos asesores abogados y les podemos dar una respuesta más concreta.
Jimena nos dice, si la empresa es limitada, tiene giro de servicios informáticos y de administración, ¿ambos pasan a tributar? O sea, Sí. ambos pasan a efecto. ¿Sí es la pregunta? Claro. Tipo, a tributar. Sí, si es así, y esa empresa emite factura, ambos giros pasan a ser afectos. Exacto. Si aquí la clave es, todas aquellas empresas que prestaban asesorías y emitían facturas exentas, van a pasar a ser facturas afectas. Michael nos dice, en relación a lo que comentaste de las prestaciones ambulatorias, tengo una odontóloga y un médico que tiene empresa SPA y facturan exento. ¿Cómo se hace en ese caso? Si se puede comprobar que son servicios de salud ambulatorios y están registrados en el código de FONASA, quedan exentos. Claro. Si ahí la clave del código FONASA. Porque recuerden que también la misma ley estipula que hay un tema de que los servicios ambulatorios, por ejemplo, todos los servicios de laboratorio no se consideran ambulatorios, cuando todos sabemos que son ambulatorios. Pero para la ley quedan afectos a IVA. Patricio nos pregunta, ¿para un fonoaudiólogo es mejor facturar o emitir boleto de honorario? Patricio, cualquier persona que emita una factura va a ser afecta. Exacto. Así que sí o sí le conviene la boleta de honorarios. Después nos preguntan, dice, la empresa es una productora de eventos y tiene facturas exentas y afectas y las cobra arriendo de bien raíz amoblado. A ver, si el bien raíz está amoblado, está afecto. Sí. Miguel, dice, mi asesor informático me factura sus servicios exenta y ya, si es una SPA, a partir del 1 de enero emite factura afecta. En tu caso puntual, como es una empresa, tiene que sí o sí emitir la factura, si no, él tendría que emitirte la boleta como persona natural o transformar su empresa a limitada. Claro. Dice Cristina, la proporcionalidad a que se refieren es que se debe pagar el mismo 19% para todos o ciertas prestaciones que tendrán distinto porcentaje de IVA. Lo que pasa es que ahí tienen que separar cuáles son las compras que tienen relación con las facturas afectas y cuáles son las compras que tienen relación a los documentos exentos. Y tienen que calcular esa proporcionalidad. Claro, cuando hablamos de proporcionalidad no nos referimos a que es un porcentaje distinto. No, el IVA es el 19% siempre. La proporcionalidad del IVA apunta directamente al crédito fiscal con las facturas de compra. ¿Cuánto tengo derecho a rebajarme de ese crédito? ¿Ya? Así que ahí para unificar un poco los criterios. Michael o Michelle nos dice, en relación a la pregunta anterior, ambos están en la nómina de prestaciones de servicio ambulatorio. Entonces, no es necesario cambiar la sociedad de profesionales. ¿Debo hacer algo ante el Servicio de Impuesto Interno? Sí. El Servicio de Impuesto Interno va a lanzar un portal para poder acogerse a las exenciones. Así que ojo con eso, porque dijo que durante esta semana, más tardar en la quincena de diciembre, lo va a lanzar. Tiene que estar muy atento para poder acogerse a eso. ¿Qué tenemos por acá? Mira, Cristian nos dice, tengo una duda existencial. ¿Una empresa limitada puede emitir boletas de honorario? Disculpa mi ignorancia. Sí. Cristian, todas las preguntas son bienvenidas y es un poco la idea de esta charla en vivo. Una empresa, de por sí, emite factura. ¿Ya? Solo quienes pueden emitir boletas de honorario. Los profesionales con giro individual, ¿cierto? Que boletean con su propio RUT o las sociedades de personas. Ellos también pueden emitir boletas de honorarios. ¿Ya? En las empresas comunes, las empresas de capital, factura. Odalis nos dice, si tengo contratos con inmobiliarias por asesorías exentas, siendo el contrato de 2 años, a partir ¿debe afectar a estas nuevas facturas? Si el contrato es con empresa pública o con el Estado, se mantiene el contrato. Si es con empresa privada, pasan a tener IVA. Ojo con eso, ahí hay una pequeña letra chica.
Sí, Axel nos comenta que las empresas limitadas pueden emitir boleta de tercero. Exacto, cuando la persona que en el fondo que prestó el servicio no tiene boleta de honorario. Pero las empresas profesionales también pueden emitir boletas de honorario. Depende del giro de tu empresa, porque solamente hablamos de la exención cuando son de educación, de salud, de transporte de pasajeros. Sí, Víctor, hay que cambiar el código de actividad económica. Odalis, respecto de poder facturar lo que está pendiente, si se emite este año, queda tal cual. Y efectivamente, el único impacto en el fondo es pagar más renta. Nada más que eso. Claudio nos dice, al hacer consultas psicológicas, no tengo cómo hacer la profesionalidad de las facturas de compra. ¿Qué hago en este caso? Si emiten las boletas de horario, tienes que reconocer todo el IVA como costo. Si emites factura afecta, puedes recuperar el IVA. Una porción. Ya, tenemos más preguntas, más dudas por acá. Dice, de hecho, sí, nuestra empresa a algunos clientes se les facturó anticipado. Sí. Por eso es importante que hicimos todo este seminario la primera semana de diciembre y tenemos una segunda fecha para quienes no pudieron participar en la quincena, el día 13, para en el fondo, para que todas estas empresas que tienen este tipo de temas, de contrato, entre medio, tengan tiempo para poder ejecutar las acciones antes del 31 de diciembre. ¿Ya? Por eso es importante reforzar estos temas que son de tanta contingencia. Bueno, además aprovechamos la ocasión para recordarles y comentarles que nuestra empresa cuenta con distintas soluciones empresariales para el apoyo en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Contamos actualmente con 3 ERP que cubren las distintas necesidades de nuestros clientes. Manager Time ERP, Flexline ERP y Manager Más, el cual es 100% web. Les agradecemos su participación en nuestro seminario. Cuando termine la charla, les va a aparecer una encuesta, la cual les solicitamos que por favor nos puedan contestar para poder tener un feedback directo de ustedes y así poder ir mejorando. También es importante, si tienen algún otro tema o alguna duda de algún tema que quieren que abordemos en el futuro, también lo comenten para que nosotros nos podamos preparar y seguir exponiendo, porque la idea es tener siempre este tipo de temas que son de más contingencia, tratar de aterrizarlos y tratar de entenderlos entre nosotros. Así es, con un lenguaje común que todos entendamos y podamos sacar nuestras conclusiones mejor en palabras simples. Además, si requieren de algún tipo de contacto de área comercial, en la misma encuesta hay una pregunta en donde ustedes podrán solicitar el contacto. Así que como academia, les damos las muchas gracias por participar y esperamos vernos en nuevas oportunidades. Muchas gracias. Que estén muy bien.